Aquí inicia Tú y yo hablemos de salud. Anu otu tu wa shan hat karau so puna ana. Buenos días, bienvenidos a nuestro programa Tú y yo hablemos de salud, un espacio de la EPS indígena Anas Guayú para conectarnos con ustedes, los oyentes, afiliados, líderes, lideresas, agentes de salud, autoridades tradicionales y la comunidad en general, todos los viernes de 6:45 a 7 a.m. por Iguaraya Estéreo 93.5 FM en Manaure, porque juntos gestionamos salud. Bienvenidos. Watamar wale muy oniguay romo yupushwa ya kano tamshiwa ya kano washa ischik tu are wakwai kaks purana inhana waya tu are stanik kumat tu EPSI Anas Guayú spura tu antirain wenshway viernes sanai a las 6:45 sanai a las 7 namana la irayu kana suru no mai líder kana hotamatashi na wayu spuy kana horu trayatawa kas purana inhana waya kahamin Wayakana kote shischiru sunay anayhan waya. Antes shihia wishwa. El tema de la semana. He horu tu putu han hat karau so semana katu. Muy buenos días a todos, como todos los viernes, aquí estamos para un nuevo episodio de Tú y yo hablemos de salud. Hoy nos adelantamos a una fecha muy importante, el Día Mundial de la Hipertensión, que se conmemora cada 17 de mayo. Por eso hablaremos sobre esta enfermedad silenciosa que puede afectar seriamente nuestra salud si no la controlamos a tiempo. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica que ocurre cuando la presión de la sangre contra las paredes de las arterias es demasiado alta. Se llama el asesino silencioso porque no siempre presenta síntomas, pero puede causar daños graves como infartos, derrames cerebrales y problemas renales. Es fundamental que conozcamos esta condición, saber cómo prevenirla y sobre todo la importancia de medirse la presión regularmente. Y para hablar más a fondo sobre este tema nos acompaña hoy el médico internista prestador Medicenter, doctor Ledimiro Maestre. Doctor, bienvenido. Hola, muy buenos días. Gracias por invitarme a este espacio para hablar de un tema muy interesante como es la hipertensión arterial. Watamar un push anaya otsoro sauhapa gente puch suntawara que puch otam si tu yo to constante EPSI ka Anas Guayú. So kai kat ashain we so pna kari huruma kat pushware tayuri kat sanai hipertensión una ka sutsen wa y punare o shakahare. Te ai nas 17 urin kari kashika mayo so huya kat pushware. Ayuri kat mate hain sare akha antamus na Guayú mse se hai heret kan hir no wane we ruku Kaman chia wamiu kesne matehani asok tamawara sat mustwai ari hunas chikter wanareka hari hai manke rehna intera apos chawar wasan wayu apos de derrame cerebral naka otamsia ayuri sna achustum mauria ani wama chi doktor kay Ledimiro Maestre akhen chi wamu sop nat internista nia atha ispurero squat patayuri karir mauria. Bueno, doctor, para empezar, díganos qué es la hipertensión arterial y por qué se considera tan peligrosa. Caso voy tu bueno hipertensión una karmauria tayuri que tnai hamos que más mais mona que karmauria. La hipertensión arterial se define como aquellas presiones arteriales mayores a 140-90 milímetros de mercurio en el consultorio. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el aumento de las presiones en el interior de las arterias y va a generar un daño progresivo en muchos de nuestros órganos. Esas consecuencias se van a manifestar como ictus o eventos cerebrovasculares, que es lo que se conoce como SB hemorrágico o isquémico, los síndromes coronarios que se conocen como infarto agudo del miocardio, las retinopatías y además la enfermedad renal crónica. Tenemos que la hipertensión arterial se clasifica como idiopática y secundaria. La idiopática o esencial es la más frecuente, que ocurre en 9 de cada 10 personas diagnosticadas con hipertensión, y la secundaria es cuando se debe a otras patologías, por ejemplo las patologías propias del riñón como las glomerulopatías, la enfermedad vasculorrenal, el síndrome de apnea o hipopnea
del sueño, las enfermedades como el síndrome de Cushing, el feocromocitoma y problemas como el hipertiroidismo pueden generar hipertensión arterial. Sabemos que la hipertensión tiene una distribución muy amplia a nivel mundial y sabemos que en gran medida hasta el 60% de los afectados son mujeres. Aquí en Colombia se sabe que 4 de cada 10 adultos tienen hipertensión arterial. Ahora, y la pregunta es, ¿qué síntomas da la hipertensión? Pues sí, la mayoría de los pacientes cuando se diagnostican de hipertensión, pudiéramos decir entre un 80-90% no han experimentado síntomas. Y hay un 10 y 20% que experimenta síntomas y que ya son complicaciones de la enfermedad, como les dije ahorita, un infarto como tal y se manifiesta como dolor en el pecho, un evento cerebrovascular y se manifiesta con parálisis en la hemicara o en el hemicuerpo del lado derecho o izquierdo, o eventos como las cefaleas crónicas, disnea o dificultad para respirar que puede manifestarse como una insuficiencia cardíaca. Anure nek doctor que me guata más sobre anure hipertensión manaka hamaste han ka hauni ke mai moru que gente chems que hamai ale que sut sensan wayu y ponasna hiri kana 140-90 homonur hiri ain ko hata una mate hiri te hana waus que hamai enang den wanure que maka SBM hemorrágico mostra que hamai isquémico moswane ya pues isquemia no muy samanos que hamai ashawalas nai o kas nai wane o recurso kanan que te solo makat pusho watasari poros wayo esa 9 estrella que kanani te hana una canal intravanure que hipertensión manaka otam si es lu woman Colombia es makanai poros esa pienchi wayo ayu que makat que terra wala que es watahari squat wanure te sapa que man que hunta no dehanai se hamai no tswana wan kuat per hipertensión que tsna wayo sna ayu irenis pura anale ni pura kaus ni opsan wa ni pura nata wa is no risk hamo unos tiros de sutsen que nanchi wayo que Hir que haríamos en Guane Erku 80-90% y Guayu Ekat Mauna ya esa más que poros 20 o 20% la cana en cana tu Guane Ekat Mauria solo Woma en Colombia. No sé si me ima Apoint Nay Guane Erku cerebrovascular manakat Namen Guaneiro e ir que acá se me nakuaipa se neta yuri que no sé si hay más hiro en Guayu anaja o en nakuaipa Guayu pura este hana te hago junto normal porque piña te En EPSI Anasguayú te decimos di no al tabaco. Fumar daña los pulmones, el corazón y aumenta el riesgo de cáncer. Este Día Mundial sin Tabaco, reflexiona y actúa. Tu cuerpo te lo agradecerá. Respira vida, elige salud. Un mensaje de la EPSI Anasguayú. TPSI ka anas wayu mushamai hiya kanairo no mapa hoin takama haka ayus pana wayu stuma ayus sain wayu stuma ar tamsihi hohen portu wanur cáncer manaka to kais kariaka termakama honika sulu makat pushware pura tiawa tente hawane wairukua ya anaya te hiruk anaya hana hiya kan wane wairuku pushware hono kihomai TPSI ka anas wayu. Ya conociendo qué es la hipertensión arterial, quisiera que nos hablara un poco sobre qué hábitos o factores provocan más casos de hipertensión. Bueno, esa kira que me harrar me acuai pa wakuai poya kan ho cos pura otra muy en tu wanuri que nai wan wayu no ture. Bueno, en realidad existen una serie de factores que pueden favorecer a la aparición de hipertensión arterial. Estos factores los estamos viendo muy comúnmente en esta época moderna, como son la obesidad, la falta de actividad física, una dieta alta en sodio y baja en potasio, esas personas que tienen un alto consumo de tabaco, el consumo excesivo de alcohol y además que tienen antecedentes familiares. Recordemos que también tener diabetes aumenta el riesgo hasta 3 veces de padecer hipertensión. Y dentro de esos factores vamos a encontrar que existen una serie de factores que pueden ser modificados por la persona y otros que no pueden ser modificados. Esos factores que pueden ser modificables son sobre los cuales podemos nosotros tomar acción, como por ejemplo la obesidad, la falta de actividad física. Entonces ahí podemos impactar en mejorando una dieta, haciendo actividad física de alto impacto para mejorar a esos pacientes en ese sentido. Mejorar la dieta alta en sodio y baja en potasio, disminuir el consumo de cigarrillos, que eso es otra de las tareas que se pueden hacer en estos pacientes y se pueden modificar, disminuir el consumo de alcohol. Entonces son factores que podemos modificar, pero existen una serie de factores que nosotros ya no podemos modificar, que son por ejemplo el tener un antecedente familiar de hipertensión
hipertensión, la edad. A medida que aumenta la edad, aumenta el riesgo también de hipertensión arterial. La etnia también es un factor muy común porque las personas o la población de raza negra tienen una alta probabilidad de hipertensión, así como la población indígena. El sexo también. Los hombres tienen más riesgo de hipertensión que las mujeres. Sin embargo, aquí en Colombia vemos que hay una inversión de ese factor. Aquí las mujeres tienen una mayor tendencia a tener hipertensión. Y las enfermedades crónicas como la enfermedad renal, la diabetes y la apnea del sueño, entre otras, pueden aumentar también el riesgo de hipertensión y pueden ser factores no modificables. Anule tasakira que no wayu ho cuando me inspur otra wanure hipertensión manaka naya na wayu kauskan na wayu que inara estoy me interesa que paran otra maten que no warai tahureta que no wane pihet con ene surune hena no organa shaka te no warai tenen que no nara hoshi spur otam shi no wayu kana ayuri nei na shi hipertensión para otam sia tra wayu azúcar en nasha es por ayuri tra na que tenai he wane na ku no sé si wane na no wayuka na warai tesha nes me kun pansa ves na kuat muri mayan na kana entre wanuri ka warai tere naya le rar ka ya tapona na warai na makana mai wan hori wa hori intra hene kar wayu warai te pos wayus ke so no tsoin por wanuri no por hon por tra yuri na skamen este ejercicios makari ya solo como en Colombia na todo yuka na mai hokos pura suryo le tehie yuka mayaje hier ai mahiraste hier yuka wane pi no ri wan wai tor se ewe ya que no guarraita guanajira nada más pura no totana intenco pero bueno que no viene hoy por Cada 17 de mayo la EPSI Anasguayú conmemora el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, fecha para reafirmar la importancia del control periódico de la presión arterial y la promoción de hábitos de vida que ayudan a prevenirla y lograr el control de la enfermedad. Karia Waiporo Karach, Kashika y Mayos, Puruyakats Pushwa, de EPSI Karhamay, y ayer, Ir Kanamay Skaria en Pushwarete y Ayori Karay, Purum Makats Pushware. Musase hante ha yao tenta perut kapa hireherba antai wa ha ma noriwa mayen hin toma terra aquí ranani por los ton en cuerpo bueno verku hananta yuri. Doctor, coméntenos qué recomendaciones nos puede dar para prevenir o controlar la hipertensión. Casa puch que waman o mauria pura guay mahira en suri horu wotui o hoy o sport wanu de kamauria hipertensión manaka yuri que sain guay. En cuanto a las recomendaciones para evitar o manejar la hipertensión arterial, es importante hacer hincapié al paciente o al usuario que debe cambiar su estilo de vida. Es importante el cambio en el estilo de vida y para lograr eso debemos seguir ciertos consejos. Primero, pues debemos realizar una actividad física que debe ser de moderada a vigorosa durante al menos 150 a 200 minutos por semanas. Esto puede ser caminar, nadar, puede andar en bicicleta o hacer otra actividad que le pueda gustar y de acuerdo a las capacidades físicas de cada paciente, y eso debe ser personalizado. Debe mantener un peso saludable. Recordemos que el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de hipertensión. Hay que limitar el consumo excesivo de alcohol, que también aumenta la presión arterial. Debemos evitar el consumo de tabaco. Hay que reducir el estrés porque este también puede elevar la presión arterial, por lo que es importante encontrar formas para reducir el estrés a través de actividades lúdicas, actividades que puedan generar o liberar ese estrés. Hay que tratar de dormir suficiente porque la falta de sueño puede generar también aumento de la presión arterial. Se debe medir regularmente la presión arterial. Esto ayuda a detectar con anticipación y con tiempo la hipertensión arterial, sobre todo en etapas muy tempranas y para evitar una evolución mucho más agresiva. Y se debe consultar a un profesional con tiempo cuando tengamos alguno de estos factores de riesgo. Eso puede ayudarle a que el médico le establezca un plan de prevención y de control de la hipertensión arterial que se ajuste a cada una de las necesidades de las personas. Nari puch muy bueno ver cuore muy ni wairu mayu te puch hair hatka te puch ashakar muy pura hai mai ne suri hoy por trabano de que ayuri karain. Hey has to waraita que makat que tra pana wana wan tem waraita que pehe wan tem utuma se ma quer tu por semana que por no tu piencho tu anas men que ter bicicleta que man hoy shiri hoy wayu bicicleta que man awatas to sotsen que sha taro plane metro então no uno esa bicicleta to waraita nia hey ha que muy ma naro wayu que plak tan kausi hoy sporter cha pas chic
tras cual porque por no origen ahí jóvenes por tu banner que nada camas acá na saca no guanepi nada hay más hoy si no hay de guanepi no guayo no origen aston con cana cana cual nada guayo que neire que se mete na cual porque se no orin mohui nai guanepi nai gente que ataca na muy no se nai rasta neire que está muy se nai no origen nat que no orimleo en na cual ana anetu guanepi na muy eir que ramoi rut que pe herpa nir que doctor que no está ramoi tin cuerpo ya está por nos controlar gente otra hipertensión que bayúrica na hay o tener que ramoi o cuerpo está agua que muy central yúrica. Muchas gracias al doctor Ledimiro Maestre, médico internista prestador Medicenter, Reinaldo Ipuana, nuestro compañero traductor y líder étnico en la EPS indígena Nasguayú, y a todos los oyentes por estar conectados con nuestro programa Tú y Yo Hablemos de Salud de la EPS indígena Nasguayú. Los esperamos el próximo viernes para hablar de salud y recuerda que juntos gestionamos salud. Anaya Otsihoro, Sauhapo y Pentra Puchka, Sopra Trayúrica, muy ahí, que rajen que el 17 chica de mayo, Anaya Sanachi, doctor que Ledimiro, maestre, médico internista, saben que es igualmente, jamás tu cuerpo hay más suri hoy, pues por tu guanureca, soto hay, y ya que no guayu, buen peje orica, o puje orica, no uch, tu gen cotan para ahí, man can, sopra esta guaca, panza cuerpo ya está, pero no ni hoy, por tu guanure, hipertensión, ayúrica, snai, soto hay una puchka, y ya que no te guayacan, achaja, hirashiwa cuerpo por ana.